tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tengo el placer de presentar a Juan José Águila, que amablemente va a estar esta tarde con nosotros. Viene directo de Sevilla y de una tournée por Andalucía maravillosa. Y, como os digo, esta conferencia se inscribe en este ciclo extraordinario que organiza anualmente el Centro de Estudios de Posgrado para atraer a la universidad a profesionales que están desarrollando tareas de enorme interés y que, en el fondo, son nuestro complemento, podemos decir, y trabajando en equipo es la forma de que cosas maravillosas pasen, como nos contará Juan José Águila, el capitán Águila, si nos ponemos precisos. Hace 3 años tuvimos aquí a Carlos González Barandiarán, el jefe de la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura, que se dedica a comprar obras para el Estado, y nos habló de esos criterios que siguen. El año pasado tuvimos a María Gúndez, que nos habló de cómo se declaran Patrimonio de la Humanidad ciertos bienes y cómo son las leyes que lo regulan, las ventajas, los inconvenientes. Y hoy Juan José Águila nos va a hablar de ese trabajo extraordinariamente complejo que hace la Guardia Civil para proteger el patrimonio, a veces con la colaboración de otros profesionales, que además están aquí en la sala y que bueno, esa parte no hago spoilers, nos la contará con detalle nuestro ponente. Juan José Águila es un hombre modesto, me ha mandado un currículum así chiquitito. Bueno, lo importante es que él hable y nos cuente su trabajo. Él es jefe de la sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa. Y ahora nos explicará qué es eso, porque los ajenos a estos cuerpos pues hablamos así con mucha alegría y muchas veces metemos la pata, entonces le dejo a él que nos explique. Él, además de capitán de la Guardia Civil, es graduado en Historia del Arte. Ya nos dirá qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero, como os digo, él ingresó en la Guardia Civil en 1993. Estuvo destinado en distintas unidades territoriales, prestando servicio de seguridad ciudadana desde 1994 a 1997. Y durante más de 18 años ha desarrollado distintas tareas en los servicios de información de la Guardia Civil. Y desde 2016 está destinado en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de este cuerpo. Veréis entrevistas suyas y sesiones en Internet muy divertidas. Y muchas veces le preguntan, ¿pero hay que ser historiador del arte para trabajar aquí? Bueno, veremos qué nos dice él. Lo que sí hay que ser es muy cuidadoso, muy meticuloso y trabajar en equipo. Así que, Juan José, gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra y después haremos un coloquio. Habrá lugar y momento para preguntas y cuestiones divertidas que nos puedas contar. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Agradecer a la Universidad de Jaén la invitación, por supuesto, a la Guardia Civil, que yo represento hoy. Y me ha sorprendido también que anteriormente pasaran por aquí Carlos González Barandiarán, con el que prácticamente hablo todas las semanas. Él trabaja en el Ministerio de Cultura. En aquel entonces era el secretario de la Junta de Calificación y Valoración del Patrimonio, un nombre súper largo, y ahora es subdirector general, o sea que ha ascendido, no va mal. María Gúndez, que también ya la has citado, es su directora también de Gestión y Coordinación. Y María Gúndez lleva, estoy hablando de los demás en vez de mí, pero María Gúndez lleva esta parte tan importante que es la defensa de las candidaturas a las listas de Patrimonio Mundial, y también lleva todo lo que afecta a la arqueología subacuática. Entonces también hablamos muy a menudo con ella y yo, con ambos tengo cierta amistad. La Unidad Central Operativa quizás es más conocida por estos casos, bueno, últimamente demasiada exposición, ¿no? Con estos casos del fiscal general o con la mujer del presidente, lo veréis en la tele, pero bueno, dentro de esta gran unidad de policía judicial somos más de 700 personas. La sede la tenemos en Madrid, aunque la UCO tiene 5 equipos de crimen organizado que llamamos ECO, que también depende directamente de la central y que están desplegados en diferentes puntos del territorio. Nos apoyamos en ellos, pero no somos los únicos que trabajamos en este ámbito, ¿no?
Entonces, bueno, pues paso a contaros. Esto era una primera fotografía para captar vuestra atención. No sé si lo habéis visto recientemente, un robo que se produjo en Países Bajos. Pues esta es la ficha que se elabora para subir las piezas a Interpol. Interpol tiene una base de datos bastante potente, ya con algunos casos de éxito. De hecho, si la consultáis, uno de esos casos es de la UCO, que se localizaron unas piezas y es una base que funciona. Puedes hacer una foto directamente o buscarla en tu galería y ya hemos tenido no solo ese caso que os digo, sino ya un par de ellos más con otros países. Nos gusta hablar de protección integral dentro de Guardia Civil porque tenemos la suerte de que con el paso de los años las especialidades que ha habido dentro de Guardia Civil, pues como el marítimo o el SEPRONA, el Servicio de Protección de Naturaleza, pues también se encuentran delitos que afectan al patrimonio cultural, ¿no? Por supuesto, los grupos especiales de actividades subacuáticas, los GEAS, perdón. Y en el caso del SEPRONA se me ocurre que a veces ellos ven en el campo unas personas a lo lejos pensando que son furtivos y luego resulta que son detectoristas de metales, porque ahí es donde está muchas veces el patrimonio oculto, ¿no? Entonces, veréis frecuentemente en los medios que el SEPRONA ha hecho... pueden ser operaciones más sencillas o más complejas. Hay veces que es simplemente que se ha identificado, como os digo, casualmente y tienes la suerte. Los detectoristas malotes, pues muchas veces los detectores los dejan escondidos o las piezas las dejan escondidas. O sea, hay de todo. Guardia Civil, para coordinar esta cantidad de personas que formamos parte de la Guardia Civil, que somos algo más de 80.000, pues a través de las órdenes de servicio, nuestro Estado Mayor pues da unas órdenes, oye, el SEPRONA se va a encargar de esto, la UCO se va a encargar de esto, las unidades técnicas de esto otro, un poco para coordinar. Y esta herramienta, por ejemplo, es muy buena porque también estableció en su día, en 2012, que los compañeros que se dedican a recoger las denuncias tienen en el sistema nuestro con el que trabajamos pues un campo específico donde recoger las denuncias que afectan al patrimonio cultural, de manera tal que cada semana a nosotros de manera automática nos llegan todo lo que se graba ahí que afecta al patrimonio, nos llega. Tenemos una visión, por lo menos dentro del ámbito de Guardia Civil. A veces es que a un matrimonio le han robado su coche y una motosierra y un cuadro y el compañero ha dicho, venga, pues lo meto ahí. Hay veces que no tiene mucho que ver porque estaremos de acuerdo que de los casos más relevantes, me entero antes por ABC, probablemente que si tengo una llamada perdida de un redactor de ABC, sé que ha pasado algo, no hay que ser muy listo. Pero bueno, esta herramienta, que no la tienen todos los cuerpos policiales, funciona muy bien. Con el Ministerio, entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Cultura, en su día también se firmó un convenio solo en materia de arqueología subacuática. Entonces, ellos nos dan formación a nosotros también. Casi todos los años vamos al Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena y al Arquatec, que es el laboratorio donde se estabilizan las piezas, que es impresionante. Si tenéis ocasión, el museo está muy bien, pero Arquatec mola cuando lo veis. Allí es donde ha ido a parar, por ejemplo, pues el barco fenicio, el Mazarrón II, que se sacó este verano. Después de arduas deliberaciones de cómo lo sacamos, lo partimos en dos, por la mitad, a cachos, por los lados, le quitamos las cuadernas y luego el Mazarrón II creo que fue debido a una construcción, no sé si fue de un puerto deportivo o algún espigón. Eso hace que la dinámica del litoral cambie y un pecio que estaba tapadito y que no, bueno, puede durar así muchos años, pues cambia la dinámica del litoral y ya hay que actuar. No sabe uno a veces si atiende a otras consideraciones y se me ocurre que alguien quiera construir algo, ¿no? Pero el caso es que hay que actuar y es a muy poca profundidad, son 3 metros, 5 metros, no más.
Entonces, finalmente se decidió actuar. Ahora, un proceso larguísimo para conseguir bajarle la sal a la madera. Eso es progresivo. Cada X tiempo se le va bajando. O sea, no es sencillo, no es sacar un barco y lo pones en tu salón, como no es sacar un cañón de hierro que en un año pues lo mismo lo puedes tirar a la basura. Estas son imágenes de algunas de las jornadas de Arqua y Arquatec. Eso es con el Ministerio, que ya los tenemos fichados, ya trabajan con nosotros y de hecho nos acompañan a veces. Esto es en Italia. Les dio envidia del chaleco de la UCO, se han hecho uno que pone el Ministerio de Cultura. De hecho, le dimos a nuestros proveedores de chalecos. Y bueno, al margen de la tontería, es verdad que en un registro hay veces que le solicitamos a la autoridad judicial que nos acompañe, se me ocurre, un carabinieri. Hay veces que llega una orden europea de investigación a España y lo que piden es un registro en casa de unos ciudadanos españoles. El juzgado español pues decide si atiende a la petición o no, y hay veces que simplemente, oye, que hay que prestar apoyo a carabinieri y el registro lo hacemos nosotros, por supuesto no lo hacen ellos. Pero si quieren estar presentes en el registro, nosotros se lo decimos a la autoridad judicial y de la misma manera le decimos que nos van a acompañar personal técnico del Ministerio de Cultura. Se me ocurre a veces que de broma dentro del equipo casi hacemos un campeonato de ver quién se lleva la porquería más gorda de un registro, porque muchas veces viene alguien con una plancha de la abuela y tonterías así, que lo que haces es que te cargas de cosas que luego hay que devolver. Entonces, muchas veces es mejor llevar a un especialista que te diga, no, mira, esa es la plancha de la abuela de este señor y no hace falta que te la lleves. Pero otras veces son productos, se me ocurre, productos químicos o abrasivos, o incluso productos que sirven para darle la pátina a un metal. O sea, si tú sospechas que con eso van a estafar a alguien, pues se lo intervienes. Luego, si hay que devolver algo, intentamos que no se le devuelvan moldes, cuños o cosas con las que poder estafar a los demás, no faltaría más. Y hay veces que en el registro de una casa, que no es cómodo que te registren tu vivienda, pues claro, vamos todos identificados con chalecos y no es raro y es normal que un ciudadano diga, oiga, ese señor o esa señora, ¿quién es? Bueno, pues así ya con lo del Ministerio de Cultura disipamos la duda, ¿no? Y en este caso era con Carabinieri en Italia. Es un caso que tenemos pendiente, a ver, espero que salga bien. Y bueno, no sé si veis ahí a Carlos González Barandiera y Ángel Rivas, que ahora es el secretario de la Junta. Y Carlos Andrés, que es este otro señor al que prácticamente le achicharramos a diario por WhatsApp, y luego ya si es interesante pues lo formalizamos. También procuramos acudir a ferias de relevancia a nivel europeo, porque mi jefe todavía no me deja ir a la de TEFAF en Nueva York. Dice que quiero hacer turismo policial, y algo de razón tiene. Pero, por ejemplo, a Maastricht vamos todos los años, que es la feria más importante, a TEFAF. Brafa, que es la de Bruselas, que estuvimos. Esa foto que veis ahí es hace ya unos años, la primera vez que fuimos. Me vine arriba y luego fuimos a TEFAF, pero ahora esto que veis de Artemis es una iniciativa a nivel europeo que lo que hace es que ha pensado, bueno, ¿y por qué no vamos fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel internacional a las ferias cuando se hace el vetting, la inspección que hacen los técnicos para valorar si las piezas son auténticas o tienen el nivel que se exige? Pues nosotros también vamos, y está muy bien porque bueno, no están los galeristas, no es incómodo para ellos, tampoco, también es verdad que son unas fechas en las que ellos están intentando vender y despliegan sus plumas para enamorar a su público, no queda muy bien que vayamos nosotros. Pero bueno, esto se hace y bastante interesante. Esta es Brafa de este año, hace unas semanas que estuvimos en Bruselas. Y bueno, es interesante conocer un poco cómo funciona el mercado. Galeristas españoles, pocos, en esta ocasión creo que eran 3, en Maastricht a lo mejor van 5. No es una cuestión, por lo menos en TEFAF, no es una cuestión de que tú quieras ir, es que te quieran, es que te admitan. Pues el nivel es muy, muy importante. Voy a poner las gafas pues no veo ni yo. La problemática que tenemos es que no estamos hablando de marihuana. Cuando es marihuana, pues es ilegal. Si es un campo, pues
que no son drogas, vamos. El problema que tenemos es que hay un mercado legal, entonces, pues bueno, como es un mercado legal, pues perfectamente os veréis en estanterías de escaparates de galeristas o en Internet, que mucha gente se sorprende. He visto una columna, una virgen, la talla de una virgen. Bueno, que no es ilegal. No. Pero ese es el problema. En discernir cuál es esa parte legal del tráfico ilícito, que se usa mucho esto del tráfico ilícito, pero en realidad con el Código Penal en la mano es contrabando. Miento, no es ni siquiera el Código Penal, es una ley especial, la ley de represión del contrabando. Entonces, cuando vas a visitar al juez, el juez es raro que tenga la ley de contrabando, suele tener el Código Penal o la ley de enjuiciamiento criminal, pero cuando tú le hablas de contrabando no es una materia que en un juzgado territorial pues no es el delito habitual con el que trabajan. Es más, cuando aparecemos nosotros nos miran a veces así con cara de vaca mirando al tren, como diciendo, no sé qué queréis de mí, ¿no? O nos dicen los funcionarios, ustedes son los de esto de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues hay veces que sí te encuentras con gente que le gusta, pero es difícil, porque muchas veces este segundo punto que indico aquí, la propia prescripción de los delitos, imaginaros si vas a ver a un juez y le dices que estás investigando un relieve de San Lucas que ha aparecido en Italia, que se robó en España, en un pueblo de Palencia pequeñito en el año 79, pues igual te mira como diciendo, a los 5 años prescribe un robo. ¿Qué quieren de mí, no? En el ámbito penal, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo os ayudo? Bueno, pues nos ayuda intentando recuperar la pieza. No hay sanción penal, no la va a haber, está claro. Probablemente haya muerto el que lo robó, que sería Eric el Belga en ese caso concreto, ¿no? Pero hombre, la pieza es nuestra, ¿no? Con eso también hay muchas dudas. Parece que está muy claro cuando es... Con los nazis lo tenemos muy claro, parece que le quema a todo el mundo y hay que hacer algo y hay que recuperarlo, pero muchas veces cuando cuando no son piezas muy conocidas o está la Iglesia por medio, no está bien definido, parece que no hay tanto interés. Luego, las penas en este caso son penas muy bajas y eso... y que una pena sea baja va en consonancia con las prescripciones. Si las penas son altas, las prescripciones también son. Entonces, muchas veces te encuentras que a los 5 años ha prescrito y encima de las penas es muy baja, pues afecta a la prescripción. Por ejemplo, en algunos delitos también tienen un agravante y ese agravante también hace que estires un poquito. Si la penalidad es más alta, la prescripción es más alta. Pero bueno, se pone a imaginar, casi siempre cuando actuamos nosotros la prescripción, y de hecho si la persona que lo tenía falleció o esto era de mi abuelo, siempre uno o dos cadáveres nos encontramos en cada investigación, es lo normal. Por no hablarles de las atribuciones erróneas, que esto pasa a menudo con el Ministerio, que yo digo que es un Goya y lo quiero exportar a Italia, pero bueno, pues me he equivocado, no era Goya, era de su taller, vamos a decir. También nos encontramos mucho de esto. Y falsificaciones, pues se pueden imaginar, ¿no? Está el mercado inundado. Da mucha pereza trabajar la falsificación porque realmente no estás recuperando nada, pero bueno, estás evitando la estafa. Pero con la estafa muchas veces, que dice el Código Penal que es engaño bastante, hay veces que el engaño no es tan elaborado. Prácticamente me estaba duchando en la piscina y me ofrecieron un Goya. No suele ser lo normal, ¿no? No es lo normal que te ofrezcan un Goya en otro sitio. Entonces hay veces que dices, no, es que se me acercó un señor y no sé, es que eso no es estafa, eso es que eres tonto, no tiene más. Entonces, ahora me dices, no, yo lo compré en un anticuario, yo lo he hecho bien, he seguido estos pasos y a mí me han enseñado un certificado pues de la persona, a lo mejor que certificaba, que ya habrá muerto, por supuesto, porque no le vas a poder ir a preguntar. Tiene que ser un poquito más elaborado, por eso habla el Código Penal de engaño bastante. Durante las desamortizaciones o la guerra civil, pues igual, muchísimas piezas aparecen y es difícil. Tenemos aquí por el público, ¿no? a Mesa Beltrán, que nos... Bueno, tú alertaste al Ministerio, ¿no? Creo, de primeras. Sí. Bueno, pues le contaba antes a Mercedes, el Ministerio
nos devuelve tu correo y nos dice, oye, pues este señor se ha puesto en contacto con nosotros porque ha localizado unas piezas que se ponían a la venta y bueno, pues ahí es cuando empezamos. Yo bajé a ver a José Antonio y bueno, pues él me cuesta su testimonio, pues nos gusta ponernos cara y bueno, y ahí empezamos y esas dos primeras están intervenidas a nivel judicial, pero bueno, son procedimientos largos y no conviene hacer una fiesta todavía, la fiesta final, ¿no? Y bueno, han ido apareciendo más piezas que el Ministerio también ha detectado y bueno, pues a lo mejor conseguimos recuperarlas. Son del Santa María de los Reales Alcázares, en Úbeda. Y bueno, es cierto que la persona que las ponía a la venta pues decía, bueno, pero es que esto pertenecía a mis padres y bueno, pertenecía a sus padres, pero lo quiere vender, ¿no? O sea que mucho apego, ¿no? Pero bueno, siempre tienes ahí me vais a quitar unas cosas que quiero vender, prácticamente, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, la autoridad judicial sí entendió, pero claro, eso hay que documentarlo muy bien. En el caso este que os hablo, es que Mesa Beltrán hizo prácticamente el informe, pues era ponerle, ¿no?, el sello de la UCO y enviarlo al juzgado con la solicitud, ¿no? Y bueno, pues vamos despacito. Por eso muchas veces no decimos de broma que nos conozcáis. Pues tengo muchísimos más casos así, ¿no? Y es cierto, funciona, porque es muy importante desde el ámbito académico, universitario, pues porque bueno, pues os convertiréis en expertos en materias diferentes y haciendo, como ha pasado también, con otro Beltrán, no sé si tiene algo que ver. El caso que recuperamos en Múnich también fue el profesor Beltrán de Sevilla, el que alertó de que haciendo un trabajo de escultura romana encuentra una pieza en Múnich, en la Gliftoteca, robada en Cádiz. Claro, el anticuario muniqués decía que era de una antigua colección europea, por supuesto, pero era mentira. Bueno, con los permisos de exportación, si lo contaría el Ministerio, en España, si tiene más de 100 años el objeto y es de interés histórico, artístico, paleontológico, científico, técnico, es muy, muy, muy amplia. Y hay gente que dice, bueno, entonces esta mesa, cuando tenga 100 años, ¿yo también tengo que pedir el permiso? No, tiene que ser de interés. Si la mesa es de interés, sí. Si no es de interés, no retorzamos tanto. Pero la ley es del 85, se ha quedado un poquito viejita. Las comunidades autónomas han sacado sus 17 pedazos de leyes, entonces a nosotros sí nos gusta mirar la ley estatal y la de la comunidad autónoma, que también va un poquito más allá o regula el uso de los detectores, pero todas se quedan pequeñas, porque imaginaros ahora con los portales de venta, Catawiki o Wallapop, ahí la legislación va siempre un pelín por detrás, ¿no? Y los malos saben mucho. Con los detectoristas y los clubes de buceo que pongo por aquí, o pescadores, que digo no criminalizar, pues gente que también tiene mucha información. Y bueno, pues es un sector donde también conviene acercarse a ellos, y hay gente muy profesional que tiene su club de buceo y no quiere ir a llevar si cada vez que yo voy con mis clientes a enseñar un pecio, cada uno se trae una ánfora, pues lo mismo en 2 años me he quedado sin clientes, porque es un poco absurdo, ¿no? Me estoy tirando piedras a mi tejado, o sea, tampoco conviene criminalizar. En el concepto este de due diligence, que imagino que sabéis, o la provenance, que se utiliza mucho en este mundo, de la provenance, a ver, ¿de dónde? Yo me río de la provenance muchas veces porque a veces es broma, ¿no? Dice que es esencialmente ese recorrido, ¿no?, que se registra de una obra de arte desde su origen, pero la historia de las piezas al final por experiencia os digo que utilizan el sistema, sea del Ministerio o el nuestro o en otros, para que a través de la importación o la exportación yo consigo documentos. Si yo luego voy a una feria de esas que os he dicho y un cliente alemán ve una pieza y ve que tiene tiene un permiso de exportación concedido por el Ministerio de Cultura, pues baja la guardia, se produce ese engaño bastante que os decía, y a lo mejor alguien pues le vende una pieza que no es falsa a lo mejor, pero ha sido expoliada. El interés de los malos muchas veces es eso, obtener documentación, obtener esa historia, ¿no?
Tenemos aquí un caso de una pieza que se expolia en Gilena, en Sevilla, que aparece en una galería en Málaga, y en ese caso concreto, que se recuperó la pieza, aparecía en el mercado legal, como os digo. Es una escena que representa a Daniel en el Foso de los Leones, y la factura era esta. Antigua colección europea, sin definir, no te dice ni el país. Y si vas a ver el anticuario, ¡buah! Esto lo compró mi padre, a saber. Si tú vas a vender un Audi A4 y le dices a Hacienda que te lo ha vendido tu vecino por 2 euros, no te va a dejar. Va a sacar una lista y va a decir, el Audi A4 de tal fecha me debes tanto. Pero aquí, cuando estamos hablando de objetos, bienes culturales, es muy difícil, porque prácticamente es que dos personas se ponen de acuerdo y dicen que una pieza les ha costado un dinero. Entonces, para blanquear dinero, valga la redundancia, pues es relativamente fácil. En algunos casos ahí pone, en la procedencia pone Reino Unido U.C. Entonces, cuando tú dices, oiga, pero eso no es muy serio, ¿no? Que me diga, es como si yo digo, el Audi es de U.C. Bueno, no te van a dejar. Pero aquí hay veces que se toleran algunas cosas que nos llaman la atención. Mirar un pollo que compréis en el supermercado tiene la trazabilidad que os decía. Y es un pollo, te dice dónde se ha criado, pues un bien cultural no lo tiene. En este caso tuvimos la suerte de que cuando apareció la pieza, incluso en el pueblo, pues generó cierta expectación y hicieron hasta fotos a la pieza, que luego desapareció, ¿no? Entonces el arqueólogo que está actualmente allí, pues sabía de esa historia y él fue el que luego la ve en Málaga años después porque va a una boda y le dicen, bueno, han abierto una galería en Málaga estupenda. Empieza a verla en internet y se encuentra esa primera escena que os he enseñado cuando estaba, el hombre que conocía la historia, que lo habían publicado varias veces, pues esa es la proveniencia expoliada. Cambiaron el cultivo, no sé qué cultivo en determinada zona y ahí apareció. Y bueno, nos alertó el Museo Arqueológico Nacional porque se solicitó el permiso de exportación y luego finalmente acabó en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Este es uno de los delitos, el delito estrella, vamos a decir, ¿no? El 323 es el de daños. Habla de daños, ¿no? En bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, que esto es una modificación del Código Penal en el 2015, que es lo único que se habla de subacuático. Y dice que con la misma pena se castigarán los actos de expolio. Pero claro, muchas veces hay que explicar qué es el expolio y en este caso no, vamos a la ley de patrimonio, porque al juez, si nos gusta hacer atestados que no sean muy grandes, que tienen que ser bonitos y atractivos, pero como sean muy gordos, da un perezón leérselo. Lo mejor es que sea un atestado así y anexos todos los que tú quieras, pero hay en un saco aparte y tú haces referencia en tu atestado a aquello. Si quiere bucear el juez o el fiscal, que bucee allí, pero como le lleves algo muy, muy denso, no le da pereza. A cualquier ser humano le da pereza, vamos. Entonces tiene que ser una cosa atractiva, ir al grano y dejarse de... Y a evidencias robustas, porque un juez... bueno, tiene usted muchas sospechas. ¿Y evidencias tiene alguna? Pues no, si fueran muy robustas lo habría detenido ya, al malo, claro. Recurres al juzgado porque vas a pedir algo. O sea, una intervención telefónica o una entrada de registro, lo que sea, ¿no? La receptación también es un delito que muchas veces el tipo no es este, pero dice, este sí deja abierto ahí que realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, y es lo que nos encontramos a veces, que dice, bueno, él no lo ha expoliado, ¿no? Pero todo lo que está haciendo es para eso, para ocultar y al hilo de lo que os hablaba antes de la provenance, es eso, que yo no pueda perseguir la trazabilidad que tiene hasta un pollo, como os he puesto antes, de broma. Esa pieza que os decía es en España, pero claro, cuando hablamos de tráfico ilícito, de países en conflicto, o sea, es recurrente pensar, ¿no? A lo mejor en Libia o en Yemen o en zonas donde verdaderamente son estados que le cuesta ser un estado, porque en Yemen a lo mejor el que tiene que hacer el informe es la parte que está en guerra. Entonces,
pues como os parece a los chistes de Gila, ¿no? No podemos contestar antes porque hemos tenido una guerra. Pues esto, a veces demasiado hacen, que hacen el esfuerzo de, a través de sus embajadas, denunciar. Para eso hay varias herramientas, ya os comentaré. Y te preguntas eso, ¿qué marco normativo tienen ellos? Ellos han firmado la convención, es que no todos los estados tienen la misma capacidad, ¿no? O la misma necesidad, ¿no? Porque hay veces que el expolio no se produce por el Daesh, o se produce por la propia población civil que tiene la necesidad y se busca la vida de esa manera, ¿no? Otra cosa es que luego acabe en las manos que no. Y luego, pues, países donde no existe un registro. Por supuesto, siempre el gran problema es el expolio, porque son piezas que han aparecido en la tierra y no están documentadas y nadie, por muy experto que sea, va a poder decir. Puede tener la sospecha, pues por la forma, pues puede que sea de determinada cultura o de determinada zona, pero no vas a tener la evidencia, porque nunca no se ha hecho una excavación legal, no tiene ninguna marca, no tiene nada, no tienes nada. Entonces vas a tener la sospecha. Y es muy difícil seguir esos casos. Hay países que mandan a través de notas verbales, que es un documento de comunicación entre ministerios de exteriores. Pues, mando un atento oficio al Gobierno de España y le pido que intervenga esta pieza. Ya, pero es que a un juez le da igual ese tipo de comunicación. A un juez no le vale eso. A un juez le vale una denuncia. Y si es de otro país, pues una comisión rogatoria internacional fuera del ámbito europeo o una orden europea de investigación. Porque un ministerio se echa las manos a la cabeza, no. Y esto, claro, por ejemplo, Egipto lo hace mucho, a lo mejor, ¿no? Ve muchas piezas de su cultura, pero claro, es que necesitas evidencias sólidas. Entonces, nosotros le podemos recoger la denuncia, pero necesito que tú me aportes algo más. Entonces, siempre es. Por supuesto, muchos países no tienen unidades especializadas porque nosotros solo nos dedicamos a esto, pero en otros sitios pues te preguntas si a lo mejor no es que sea necesario que haya una unidad especializada, pero por lo menos alguien que se encargue de estos temas, si no, es poco menos que imposible, ¿no? Imagino que conocéis todos estos documentos, ¿no? Que se elaboran también para decirle a los ciudadanos o a los funcionarios que trabajan en aduanas para que sepan y reconozcan qué objetos son los que pueden escapar de sus fronteras, ¿no? Estas listas rojas, en realidad lo que viene en la lista roja no es que esté robado, es que tienes que estar pendiente de ese tipo de objetos. Os decía, a nivel internacional, la comisión rogatoria, que es que un juez de otro país le dice a un juez del nuestro, le pide un auxilio judicial. En Europa es la orden europea, nosotros solicitamos muchas. Si tenemos una pieza española que ha acabado en Reino Unido ahora, pues le solicitas al juez la remisión de una comisión rogatoria internacional al Reino Unido para que la policía de allí investigue pues, quién fue el consignatario de una pieza en tal galería o que se intervenga o que se restituya. O sea, tú ahí le pides al juez. Pero claro, es una carta a los Reyes Magos. El juez tiene que decir, bueno, pues sí, lo veo como tú y la mando. También tenemos magistrados de enlace en algunos países que también nos echan una mano. Por ejemplo, en Reino Unido hay un magistrado y siempre le pedimos, no es nuestra parte, ¿no? La nuestra es policial, pero son ellos los que muchas veces nos asesoran a nosotros o al juzgado y le dicen, oye, aquí en Reino Unido, como yo conozco muy bien cómo funcionan, pues hacerlo así, de esta manera, y funciona bastante bien. Por supuesto, en Europol también tenemos una de las delegaciones españolas, eran unos 50 o casi 60 personas ya, entre policía y guardia civil. Lo bueno es que estás en La Haya y, bueno, pues a lo mejor en la sala de al lado está Alemania y en 2 salas más para allá pues está Italia. Entonces, te comunicas rápidamente, al margen de los oficiales de enlace que tenemos cada país. Entonces, hay veces que un país quiere convocar una reunión para hablar de un objetivo común a varios países, pues
lo financia Europol, pues nos juntamos allá en La Haya y hablamos, pues yo tengo de este objetivo esto y yo tengo esto y entre todos intentamos hacer algo, ¿no? Interpol no a ese nivel, pero Interpol sí permite una difusión muy amplia entre los 196 países, creo que forman parte de... ellos no tienen gente desplegada en la calle, ¿no? Ahí veréis alguna película de esto, a unos agentes de Interpol, eso es ciencia ficción, ¿no? Eso no existe. Tienes aquí a la policía o a la Guardia Civil, pero no hay agentes de Interpol por la calle. Tienen oficinas centrales nacionales, que en España, que está la sede en la Dirección General de la Policía Nacional, pues a lo mejor hay 20 personas, pero a lo mejor en Guatemala hay 2. O sea que no es exactamente igual. También funciona muy bien, pero no es exactamente igual. Eurojust es parecido a Europol, pero a nivel judicial. También en La Haya. Nosotros sí solicitamos a veces de los juzgados la apertura de un caso en Eurojust, porque si estamos hablando de Italia, por ejemplo, pues el abrir caso allí es que los se llaman miembro nacional de Europol, de España y de Italia, pues hablan juntos. Y igual, si hace falta, subimos a una reunión donde estamos presentes jueces, fiscales y policías de un país y del otro. Además, ahí puedes hablar en tu idioma, que hay traductores, el nivel de estrés es más bajo. Pero está genial, porque igual, oye, ¿se ha mandado una orden europea de investigación? Bueno, pues el miembro de Italia dice, oye, es que nos ha faltado poner aquí esto o matizar esto otro. Entonces te permite corregir algunos fallos y ser un pelín más ágil, porque se puede imaginar que a nivel judicial todo muy lentos. Luego tenemos la agencia Frontex, la de Frontera Exterior europea. Somos frontera sur de Europa, ¿no? Entonces Frontex tiene un gran centro dentro de la Dirección General de la Guardia Civil, que es un centro de coordinación de vigilancia marítima, que también aplicado a la protección del patrimonio arqueológico subacuático, pues funciona bastante bien. Nace para evitar el tráfico de estupefacientes y el de seres humanos, ¿no? Pero aplicado a este fin es maravilloso también. Y luego la Organización Mundial de Aduanas también es una institución muy potente, prácticamente están representados todos los... Se pueden imaginar por dónde entra y sale todas las piezas, por los puertos y los aeropuertos es importante tener allí. Y también está Guardia Civil, por eso les decía que nos gusta hablar de protección integral, que suena muy rimbombante, pero es que es verdad, si es que estamos en todos lados, metidos. Entonces, con un par de llamadas estás hablando con alguien de tu propio cuerpo, o con una patrullera que necesites, o con un buzo que necesites. Entonces, por supuesto, todos los estados tienen buzos, patrulleras y todo, pero en la misma cuerpo policial, pues agiliza. Con la legislación no quiero ser muy pesado, pero bueno, les decía, sí contempla la de contrabando, ¿no? En este caso concreto, cuando hablamos de patrimonio histórico, establece igual o superior a 50.000, pero es que en patrimonio cultural se supera muy fácil. Y lo que dice es que sin haber obtenido la autorización, que le tienes que pedir el permiso al Ministerio, o habiéndola obtenida mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último. Y ahí volvemos a lo que les decía antes de la receptación. Siempre es el ocultar, entonces casi todas van ahí un poco en consonancia con eso. Siempre estamos nosotros intentando enamorar a nuestros jueces o fiscales. Luego, este importe de los 50.000 también es si atiende un plan preconcebido, o sea que si mi plan es ese, sacar muchas cosas, no necesariamente tiene que valer 50.000 euros cada objeto, sino separadamente, aisladamente, dice, podría, si son 20 piezas, suman 50.000, también es el mismo delito. Está todo pensado. Entonces, la sanción, la penalidad es poca broma, porque es de 1 a 5 años de prisión, y la multa del tanto al sextuplo. O sea, tenemos este ejemplo, que es un cuadro que tenía el señor Jaime Botín, que falleció, no sé, el año pasado. Le condenaron a 3 años de prisión y pagó 91, y los pagó, no se despeinó. 91,7 millones por cometer un delito de contrabando, por sacar esta obra
sin el permiso. Solicitó el permiso de exportación, el Ministerio se la denegó y ahí poco después nos enteramos que lo había sacado del país. Y estaba en Córcega, lo había sacado con un barco que se llamaba Adix, el velero, de ahí fuimos muy originales y a la operación se llamó Adix. Y ahora está en el Reina Sofía. Como el cuadro vale 20, se valoró, miento, lo valoraron ellos. Si el propietario dijo, mi cuadro vale 23 millones, muy bien. Pues ahora el juez le dice, ¿vale 23? Muy bien, pues por 4, 90, los 90 y tantos que pagó. Él solo puso el precio. Cuando solicitas el permiso de exportación, fijas un precio. Si el Ministerio quiere ejecutar el derecho de tanteo, retracto, ese es el precio. No siempre exactamente así, pero se puede volver contra ti, como este es el caso. Entonces, claro, solo por esta operación ya está justificada que la UCO continúe. Porque fijaros si, aparte de un cuadro, ingresas en el Estado esa cantidad de dinero, pues no está mal. Sí, esta es la misma. Este es el viaje que también fue Carlos González Barandiarán, que están todas las fotos, el que fue entonces secretario de la Junta y una responsable del Museo Nacional de Arte Reina Sofía con un avión de la Guardia Civil. Por eso os decía que es rápido y se trajo con aduana francesa. Este es otro procedimiento que tiene Guardia Civil con la Armada, un procedimiento operativo número 8, que recientemente se ha revisado, pero vamos a matizar muy poquito, de colaboración, de vamos a cambiar cromos de barcos sospechosos o información de coordenadas. Entonces nosotros tenemos un oficial en su centro operativo de vigilancia y acción marítima, en el COBAM, que está en Cartagena, y ellos tienen un oficial en la Dirección General. Y bueno, por supuesto, la Armada tiene una capacidad enorme. Bueno, este es el despliegue del servicio marítimo de la Guardia Civil en toda la costa, en Baleares y en Canarias. El sistema integral de vigilancia exterior, financiado por Frontex, tenemos cámaras sensoras y radares, no en todo el territorio, pero casi. Entonces también puedes implementar en el sistema coordenadas o que nuestros operadores en costa, ya por experiencia, ellos saben cuándo un barco va a hacer un alijo, porque suele llevar unos patrones. Y entonces el operador, ya que sabe mucho, pues puede ayudar también a prevenir el expolio, ¿no? Esta me gusta poner esta porque esta embarcación se votó hace nada. Y si veis, las personas son casi monigotes, os podéis hacer una idea del tamaño. Entrará en servicio en un año porque, digo de broma, que está sin amueblar. O sea, de momento lo han hecho y lo han tirado al agua, ¿no? Ahora hay que equiparlo. Pero esta es la última adquisición, que es una maravilla, y se llama Duque de Ahumada, que es el fundador de la Guardia Civil. Este es un buque oceánico, creo que hay 3 o 4. Estos buques también se utilizan si hay que hacer un abordaje en alta mar, también se utiliza. Y esta es el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima, CECOR-VIGMAR, decimos nosotros, suena fatal, pero este es el financiado por Frontex. Igual tiene unas capacidades impresionantes para vigilar el tráfico, que parece que no pasan barcos por el estrecho, pero no, pues son autopistas. Las embarcaciones, si no lo sabéis, hay algunas perteneciendo a la categoría dependiendo de la categoría a la que pertenecen, o la eslora, tienen la obligación de llevar un sistema de detección automático que se llama AIS, detección automática, ¿no? Un sistema de detección automática, de identificación automática. Entonces ellos van siempre dando la posición. De hecho, algunos tienen que decir, oye, salgo de este puerto y voy al otro. Hay veces que se les apaga el sistema, sin querer, pero puede ser un indicio. Digo de broma muchas veces, si en un control paras un coche y las 4 personas que van a bordo tienen sus teléfonos apagados, no están haciendo nada, ¿no? Pero es muy raro que 4 personas lleven el teléfono apagado, ¿no? Pero bueno, tienes la sospecha, no tienes la evidencia. Esto tuvimos ocasión de participar en una campaña arqueológica buscando unas coordenadas que habíamos obtenido en una operación, y este es el Liropus, es un vehículo de observación remota, un ROV,
el Iropus 2000, que nos da una pista de hasta donde baja de profundidad, 2000 metros, pero baja con un cordón umbilical. Hay que utilizar embarcaciones que tienen un sistema de posicionamiento dinámico, porque si con la idea de que no se muevan de la posición, porque el ROP hay que echarlo por la cubierta, por un pórtico, y claro, no conviene que se convierta aquello en un botafumeiro. Entonces, lo ideal es que la embarcación siempre mantenga no contacto visual, porque para que os hagáis una idea, las 3 campañas que se hicieron de la fragata Mercedes, del caso Odyssey, después de que el Estado español ganara esa batalla legal y nos dieran las coordenadas, después de recuperar 14 toneladas de monedas, pues se localizaron 2 culebrinas, 2 cañones enormes, y se recuperaron a 1100 metros de profundidad. A 1100 metros de profundidad, aunque bajes un ROP, haceros una idea, bajo el ROP con un cable, el peso del ROP, el peso de 1100 metros de cable y el peso de una culebrina que yo no sé si pesaría 5000 kilos aquello. O sea, no sé quién le hizo el lazo a la culebrina para subirla, pero una maravilla. O sea que os quiero transmitir con esto que el Estado tiene capacidad para hacer estas cosas, que no está al alcance de cualquiera. Pero este es el Ángeles Alvariño, que es con la embarcación que fuimos. Luego no era el pecio que buscábamos, porque esta vajilla que encontramos es la que nos dijo: pues no soy el barco que buscáis, porque la información que obtuvimos de las piezas de esa vajilla, pero fue una experiencia espectacular. Esta embarcación se utilizó poquito después, un año o año y pico después, para buscar a las niñas de Tenerife que había asesinado a su padre. Pues una de las niñas la localizó esta misma embarcación. Entonces, esa experiencia nuestra, porque cuando le pregunté yo a la directora del Centro de Ecología Subacuática de Andalucía, en Cádiz, ella fue la que me sugirió: bueno, ¿y si solicitáis una embarcación del Instituto Español de Oceanografía? Pues yo digo: ¿y eso cómo se pide? ¿Cómo pido yo un pedazo de barco? Y pues hablamos con el director y nos dijo cómo hacerlo. Como teníamos la operación judicializada, pues fue solicitarlo al juzgado. El juzgado sí lo vio, y prácticamente lo que le habíamos dicho nosotros al juzgado le dijo juzgado. Y nos llamaron, y durante una semana estuvimos. Y claro, te llama la atención, decía: tenemos un barco para nosotros una semana y podemos buscar. Fue una experiencia fantástica. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, que ahora estos días han estado con la Dana, han estado que no paraban, tristemente, ¿no? Pero también dentro de esa orden de servicio que les decía, pues a veces dentro de sus cometidos, pues bueno, pues vamos a inspeccionar un pecio que sabemos que está no sé de dónde, o le solicita su apoyo al centro de arqueología que sea. Hay 3 centros de arqueología, al margen del Arcua, que es el estatal. Hay centros de arqueología en Andalucía, por si queréis echar un currículum a futuro, en Cataluña y en Valencia. Hay 3. Estas suelen ser una imagen muy común, estos cepos romanos, que es lo que queda de las anclas, ¿no?, de los barcos romanos, y estas son muy comunes. El plomo, a veces, si es plomo anterior a la época de las bombas nucleares, pues no tiene radiación, no es radiactivo. Entonces, también muchas veces se busca por eso, por su valor, porque dentro de la industria química o no sé qué tipo de componentes es muy preciado ese plomo, es casi oro. Estos son personal del Ministerio y de Guardia Civil, que los está formando con ese convenio que tenemos. Pues el Ministerio tiene 5 o 6 arqueólogos que trabajan dentro del Ministerio, entre ellos Carlos, que es el que está siempre con nosotros, y Rafael Sabio, que es este es el director. Este señor es el director del Arcua. Pues bueno, nuestros GEAS les ayudan, sobre todo para cuestiones de flotabilidad. Si buceáis, pues hay veces que lo que cuesta es mantenerse o no
consumir la botella. Pues la botella la llevan la misma todos, pero a unos le duran 20 minutos y otros se la ventilan en 10 minutos. Y es porque te agobias más, porque no sabes. Y bueno, esas son técnicas que se aprenden, ¿no? Entonces están encantados. Bueno. Esta es una operación que hicimos en Andalucía, pues utilizando estos medios que les decía. Esto fue al final, cuando ya fuimos a inspeccionar unos cañones de bronce que, bueno, muy concrecionados. Entonces tú pasas por allí y no ves un cañón de bronce, ves una cosa que tiene un montón de plantas pegaditas y moluscos y es poco menos. Curiosamente hay veces que alguien ya ha estado allí y en la donde está la cartela, a lo mejor del rey, alguien ya le ha hecho, como para que me entendáis, como si le hubieran cortado la cabellera. Yo sé que la cartela está por ahí, pues ha hecho un corte ahí con un cuchillo malamente para ver si ve de qué monarca era o de qué estado, ¿no? A lo mejor era portugués, como es el caso. Era, volviendo a la originalidad, como en el Centro de Arqueología nos dijo que era un verso portugués, pues se llamó Operación Versos. Y esta fue la foto final de aquella operación, que estuvo genial y se recuperaron muchos objetos. Y ahí colaboramos mucho con el Centro de Arqueología. En Fiscal y Fronteras, que también tenemos una especialidad, pues se pueden imaginar cantidad de cosas que entran y que salen, ¿no? Esta es una operación que se hizo de piezas que venían de Egipto. Esto es un escáner de un camión, así a lo bestia, ¿no? Y con haber parado ahí la operación ya hubiera sido un éxito en recuperarlo, pero bueno, siempre nos gusta ir un poquito más para allá, ¿no? A ver en manos de quién van a... Y se consiguió detener a toda la organización. Este es el día de la entrega en el Museo Arqueológico Nacional, con el embajador egipcio. Y bueno, en Fiscal y Fronteras tenemos estas unidades también, que se llaman unidades de análisis de riesgo, estas UAR, que combina funcionarios de Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, que son, no sé si habéis oído, el Vista de aduanas, pues hay veces que de manera aleatoria pues alguien te dice, esto vamos a verlo, y a lo mejor lleva unas piezas procedentes de a saber, ¿no? Estas cosas suelen pasar los viernes a las 4 de la tarde, que es cuando llamas y no hay ni Dios para... Entonces, lo mejor, si tienes la duda, intervienes y ya está. No, es que, claro, los compañeros se agobian porque es que va a Nueva York, ¿cómo le voy a quitar? Pues ya, como mañana va a haber otro vuelo a Nueva York, pues en el siguiente vuelo, o dentro de un mes, pues lo devolvemos. No, tampoco es mucho problema. Estas son operaciones recientes también que han salido en prensa. Una jubilada alemana, en este caso, ¿no? Que si pretendía sacar piezas, bueno, a lo mejor los hubiera sacado en una empresa de transporte y no se había enterado nadie, pero bueno, o sí, porque las empresas de transporte cada día tienen mejores escáneres, pero unas auténticas maravillas. Esta es una operación que hicimos con Mossos, fueron ellos los que nos alertaron de que se estaba tratando de poner una pieza a la venta y seguimos ahí peleándonos a ver si nos hacen un informe pericial, porque en este caso decía que la documentación de aduana, el documento único de aduana decía que venía de Luxor, y dice 4 figuras de adorno. Bueno, hay veces que si declaras que es patrimonio histórico, probablemente lo van a pretender abrirlo y verlo, y si dices que es otra cosa, a lo mejor sale más caro declarar que es un adorno, pero si no te lo van a ver, a lo mejor no lo sé. Pero bueno, en este caso conseguimos intervenirla y está en el Museo Arqueológico Nacional, pendiente a ver si somos capaces de que nos hagan un informe pericial, porque el Ministerio, en el Museo Arqueológico decían que la pieza no... Parecía que finalmente era de factura reciente. Egipto dice que no, que es una pieza original. Y entonces el juez no terminaba de verlo y decidió que quedara en el Museo Arqueológico Nacional, pero claro, algún día es cierto que no es un anticuario, tampoco es un señor que se dedica a vender cachimbas en el Rastro de Madrid, no tiene mucha lógica. Pero ahora estamos pendientes, viene este señor del Museo Británico, que estamos esperando que nos haga un informe pericial, a ver si nos aclaramos si es buena o mala y solicitar. Es este señor que está así haciendo
Luego el Seprona, como os decía, solo por las zonas por donde se mueve el Seprona, pues hay veces que son los que se encuentran, al margen de entrevistarse con los responsables de algunos de estos sitios, pero estas fotos son muy comunes de terroristas por ahí, ¿no? Con cierta impunidad, porque es que hay algunos que no se cortan. También es verdad que luego a lo mejor el juez te dice, bueno, vale, pero ¿le habéis intervenido algo? Llevaba encendido el detector, pues a lo mejor lo llevas apagado. O te piden, ¿pero dónde se ha cometido el daño? Vamos, sí, lo tienes así, sí, pero hay veces que en una intervención lo encuentras, es muy común en prensa, ¿no? De 15.000, 25.000, parece que queremos batir el récord de España en número de piezas, cuando siempre es mejor una muy buena que 15.000 malas, porque hay veces que es casi chatarra, o si llevas eso a un museo, prácticamente no te vuelven a coger el teléfono en la vida, porque ya tienen su trabajo y ahora tú le pides un informe pericial mezclando bueno, malo, cosas que ha hecho. Es una locura. Entonces, interesa ser selectivo, ¿no? Pero bueno, esto es muy común. Visitas a los compañeros del Seprona y casi todos tienen unas colecciones de detectores de metales impresionantes. Este caso fue curioso también en Sevilla, que pararon a los compañeros de tráfico a un vehículo que llevaba un maletín de estos, con dos fondos, y decía que llevaba cristales, y era verdad, pero son ungüentarios romanos. Y decía que era de su padre, no sé qué, bueno, nos hizo un informe pericial, no sé si conoceréis, Rodríguez Tamiño, que está en Carmona, y el informe pericial ya decía que por las escamaciones que presenta el cristal, pues que no, que eso lleva fuera del enterramiento donde estuviera, pues ni un año. Entonces no podría ser de tu padre, salvo que tu padre tenga un año. Entonces, no, mañana llevo la factura. También, es raro también. Es cierto que nos compramos un móvil hoy y ya lo perdemos la factura mañana, pues ahora le pides tú a alguien que tenga una factura de una virgen que compraron sus abuelos. Eso es cierto. Pero bueno. Me gusta poner esto del contexto funerario porque pasa igual que con la arqueología subacuática, como necesariamente proviene, el contexto es ese, pues alguien lo ha sacado de ahí, alguien lo ha desenterrado, ¿no? O sea, para que por lo menos podemos coquetear, si me permitís, con el juzgado, decir, si estaba en un contexto funerario enterrado, alguien lo ha desenterrado, o sea, necesariamente se debe haber producido daño sobre el patrimonio, ¿no? O como nos ha pasado, hemos intervenido unas ánforas ahora esta misma semana en Granada y en Málaga, que estaban puestas a la venta en Wallapop. Pues, cuando preguntas, lógicamente, pues papeles no vas a tener, ¿no? Pero bueno, es muy común. Esta es la aplicación de ADR, que os decía, de Interpol, que yo la tengo en mi móvil y la uso a menudo porque hay veces que me pasan una pieza y no me cuesta nada chequear con la base. Cada país tiene subida a través de su oficina central nacional las piezas que considere. España tiene unas 600 y pico, que son pocas, pero como os ponía en la primera diapositiva, ese robo que se produjo el otro día en Países Bajos, que son piezas procedentes de Rumanía, pues la esperanza es que al subirla ahí dificultas que alguien la pueda vender. Antiguamente a lo mejor podías tener en tu casa alguna pieza robada, que puede que no se entere nadie, pero es que ahora mismo cualquiera persona que vaya a tu casa y haga una foto, tranquilamente luego en el sofá de su casa se pone a ver qué tienes. O sea, ahora es muy complicado. Diferente es que la quieran para fundir el metal y convertirlo, como pasa con las campanas en muchas ermitas, se roban las campanas de bronce, pero no porque les interese la pieza en sí, sino porque es bronce. Este es el caso que os decía de unas tablas renacentistas robadas en un pueblo pegadito a Benavente. Y bueno, la imagen que había era esta de la izquierda, en blanco y negro. O sea, sorprende cómo el algoritmo, vamos a decir, consigue identificarla. Porque digo, si es que la foto da pena verla, la de blanco y negro. Pues yo con ellas en mi despacho en color, hacer la foto y la identifica. Sorprendente. Pues ya hemos tenido algún caso más. No hace mucho nos pasaron
investigando una pieza que está en Reino Unido, nos facilitó el galerista otras piezas que había puesto el que consignó aquella que investigamos nosotros y chequeamos y una robada en Francia. Y bueno, pues eso lo dices a tus colegas franceses y ya si quieren, pues que averigüen, porque la pieza saber dónde ha acabado, pero... Esta fue una estela que también aparecía en esa base de datos, aquí la tienen, y sigue apareciendo todavía. Aquí está restaurada la parte superior. De hecho, cuando se ponía a la venta se dice que está restaurado esta parte o esta otra, ¿no? Y esa sigue puesta a la venta, o sea, perdón, sigue figurando en la base, pero hay veces que al estado que la tiene pues le cuesta mover sus mecanismos y estamos pendientes a ver si... Esta fue el FBI, que por eso también tiene una unidad de investigación de robos, de obras de arte, y trabajamos habitualmente con el FBI aquí en Madrid o en su país y con el HSI también, si han visto la serie Homeland, pues eso es HSI es Homeland Security Investigation, pues el HSI en Madrid también tienen sus agentes y hablamos a menudo con ellos y nos ayudan enormemente, porque hay veces que para hacer una gestión en cualquier estado de Estados Unidos, pues rápidamente con ellos te hacen la gestión. Si necesitas formalizarlo, pues se formaliza, pero... Y esta fue ellos los que lo detectaron, ¿no? Y en Barcelona hay una pieza robada y es de Turquía. Bueno, esta es otra. Se robada en Francia y ya le perdimos la pista, no sé si fue en Sotheby's. Ya tengo yo bastante con lo mío. Pero digo a los franceses, que también tienen una unidad que se llama OCBC, Oficina Central de Lucha. Y, oye, pues hemos detectado esta pieza, está en este procedimiento judicial español a nuestro juzgado. Poner la del otro día, claro. Es un proveedor de relevancia en España, lo primero, pues manejamos base de datos. Mío personal, era una en Tokio, una obra robada con su móvil y creo, más de que cada uno tenga los registros que tengamos. Esta es la pieza que les decía Antonio Menor, robada en Borja. Son expertos en esto. Y que decía que era procedente de la colección Lijan, Gran Bretaña del año 80. Y yo no he hecho este porque entonces esta conseguimos a base de sacar pero este final fue moviendo a nivel diplomático y el consulado en el consulado de Múnich. Al final es fácil darle al anticuario tu nombre en ningún lado. Un poco menos que así, ¿no?
reciente. En información, también había estado en yo, no era mi amigo, ¿no? Y nada, pues siéntate, quería saber si tenéis hueco, porque estoy estudiando historia del arte y me dice, hombre, me vendría bien tener un experto. Digo, bueno, estoy en primero. Pero bueno, el hombre ya tenía un oficial, no le iba a quitar a él para ponerme a mí, ¿no? Pero luego coincidimos en una comida, se conoce que el oficial ese meses después se fue y me lo ofrecieron y así entré, o sea, de carambola, porque yo estudié la carrera por amor al arte, nunca mejor dicho. Pero es cierto que somos 10 dentro de la sección, pero casi todos los que están entrando ahora últimamente pues son graduados en historia, hemos tenido una licenciada en historia del arte, tenemos una conservadora restauradora, el sargento de ahora graduado en Derecho y ha estudiado también, ha intentado, opositó muchos años para notario, el anterior era arquitecto, o sea, quiero decir que mucha gente termina su carrera y luego lo ve como una salida dentro de Guardia Civil o dentro de Policía Nacional, me da igual porque el trabajo es lo mismo. Mucha gente, ¿pero cuál es el ámbito de actuación de la policía? Es igual, para investigación o inteligencia es todo el territorio nacional, incluso el extranjero. Os pongo un ejemplo muy sencillo. En Cataluña, Policía y Guardia Civil no tiene competencia de seguridad ciudadana. Y ahora os pregunto, ¿puede investigar la Policía o la Guardia Civil en Cataluña? Pues por supuesto. Veréis a veces en los medios que la Policía Nacional recupera una talla de una iglesia robada en un pueblecito muy chiquitito y nosotros recuperamos algo que se roba en Madrid. Porque sí es cierto que va a actuar el cuerpo de primera. Si se comete un robo en el Museo del Prado, pues probablemente ¿quién va a actuar? Por la Policía Nacional. Y si se comete en Barcelona, pues va a actuar los Mossos. Tenemos buena relación. Con Mossos, por ejemplo, ya os he dicho que si ellos se salen de su ámbito de competencia, pues probablemente, pues, Juanjo, mira, nos pasa esto, nos echas una mano así o asado, bueno, pues nos ponemos de acuerdo. Y esto no es cambiar cromos así, se graban en el sistema las entidades y si tiene que saltar una coincidencia, saltan y nos ponemos de acuerdo a nivel policial. O sea, eso se hizo a raíz de los atentados de Madrid para evitar disfunciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, por una cuestión práctica, hacéis la pregunta y yo la radio para que de cara a la grabación y a los espectadores virtuales que tengamos la escuchen bien. Adelante. ¿Cómo afectan las cartas, convenciones, los acuerdos internacionales que se hacen desde la UNESCO a vuestra labor como para la hora de recuperar piezas robadas o Sí, ¿cómo afectan los documentos, las cartas, las declaraciones que hace la UNESCO para la posibilidad de recuperar piezas robadas? Bien, te agradezco la pregunta. España es signataria de casi de todas las convenciones de UNESCO, ¿no? Además firma relativamente rápido, ¿no? Entonces, en el orden penal, dice la ley del Poder Judicial que en el orden penal los jueces y tribunales de España deben actuar, o sea, nos compromete la firma, porque entonces no valdría para nada, ¿no? O sea, firmas una convención y luego no hacer nada. Pero luego en la práctica es complejo. O sea, nosotros lo hacemos. En nuestro atestado decimos que España es signataria de la Convención del 2001, por ejemplo, de subacuático, un poco animando al juez a que, señoría, debemos actuar. Esto pasa a veces porque cuando la pieza es de otro país, que incluso nos dicen a veces los anticuarios, que parece que trabajáis para otro país, ¿no? Es que España firma una convención. Entonces a mí me da igual que la pieza sea de Egipto y que haya que devolverla a Egipto. Tenemos que perseguir el delito igual. Pero sí es complejo, es complejo hacer ver eso. Luego tenemos un problema, por ejemplo, se me ocurre, con el galeón famoso, el San José, de Colombia. Pues España firmó la Convención de 2001 que dice que prima la conservación in situ
y, por supuesto, evitar que se comercialice, ¿no?, con fines lucrativos, ¿no? No entra tanto a valorar de quién era el galeón, porque ellos dirán que el oro era de allí, pero es que no se entra a considerar la titularidad, sino que no se comercialice. Pero claro, si tú defiendes eso y Colombia no tiene firmada la convención, pues ya tienes un problema. Probablemente el gobierno español, su interés sea que la firme y siempre buscando acuerdos de colaboración. No es para decir me quedo las piezas, ¿no? Quédatelas tú, pero no las vendas. Verdaderamente es un tema muy complejo, porque ahí también rige el derecho internacional, y en ese caso María Gúndez nos contó que ahí lo que rige es el pabellón de ese barco, por lo tanto la propiedad es española y esa es una convención internacional. Pero aquí al final lo importante es eso, que se conserve. Si se conserva, todos salimos ganando. También hablabas antes del tema de los pecios. Si los sacas, nos quedamos sin pecio. Sacas un cañón así por las bravas del agua y en un año te quedas sin cañón. Entonces, esas intervenciones hay que verlas desde muchos puntos de vista. Aquí en el aula tenemos hoy hay personas de muchas nacionalidades que seguro que tienen en mente casos muy variados, muy complejos, de temas de expolio, de conservación, pero aquí lo importante es esa colaboración y esa eficacia. Nos ha encantado que nos cuentes esas intervenciones, a veces internacionales. Yo quiero preguntarte, mientras llegan más preguntas, ¿cuál es la operación que más satisfacción te ha dado, por los motivos que sean? Bueno, a veces no son las más mediáticas, porque puedes recuperar una pieza importantísima sin haber hecho mucho, la verdad. Está feo que lo diga, pero a lo mejor prácticamente ha sido una carambola ahí de... Pero te llama mucho la atención cuando devuelves una pieza y si se celebran, bueno, si no hay un acto, pues a lo mejor no tanto, pero cuando tuve la ocasión devolvimos una virgen en Alcoyar, una virgen que se roba y que luego lo pongo a veces, lo que pasa es que como me aburro de mí, intento no repetirme, pero eso es muy curioso porque es una virgen que se roba y se localiza luego en Instagram. La ve un chico de la localidad en Instagram. El Día de la Inmaculada, un perfil de Instagram que publica cantidad de imágenes religiosas, se la pasaron y la publicó. Pues un vecino de la localidad la ve y al final la recuperamos, siguiendo esa pista de Instagram. Y cuando hicimos el acto de entrega, bueno, yo no he visto más gente, una emoción allí, exagerado. No me acuerdo qué qué programa de televisión cubrió incluso aquello. Luego el cura también se empeñó en que, como las bodas americanas, estuviera todo el mundo dentro. Las españolas está todo el mundo fuera, y ya entramos con la Virgen y bueno, y mucha gente allí con una emoción. Entonces parece que al final son las que... Porque dice, bueno, esta gente aprecia su Virgen más allá del valor que tenga la Virgen, ¿no? Pero es curioso el apego que le tiene la gente a su patrimonio. ¿Y nos puedes contar algo de este caso de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda? Bueno, pues sin afectar a la investigación. Lo poquito que te he adelantado antes, bueno, él ve dos tablas en un... José Antonio Mesa, Sí. Premio Cazabán de investigación recién salido del horno, alumno flamante de doctorado de Felipe Serrano, que lo tenemos también aquí en primera fila, y es un premio esto a la tenacidad. Aunque no se puede decir todavía muy alto, hay que decirlo bajito, pero como, bueno, el que la sigue la consigue. Cuéntanos. Sí, nada, bueno, como contaba antes, él manda ese correo y yo creo que ahí ya mandabas un informe contundente. Entonces es relativamente fácil al anticuario le llamé yo, ¿no? Pero entonces tú cuando llamas, oiga, pero a lo mejor a lo mejor no es el mismo, ¿verdad? Que en la historia del arte se repiten muchas veces las representaciones, ¿no? Pero bueno, pues por eso están las medidas o todos los detalles que tú nos diste, ¿no? Luego sí que han ido apareciendo más piezas de la sillería del coro, porque claro, que la sillería del coro se destruye, ¿no? A lo mejor parcialmente. Yo creo que fue entrevistarme aquí contigo y luego, no sé si fue ese día o el siguiente, estuve yo también en Úbeda, pero con la guerra civil sí pasa a veces que, bueno, oye, pues se quemó, venga, no miramos más, ya, bueno, pero si el propietario es la iglesia en este caso y es
legítimo propietario, pues tendrá que devolverse. Lo que pasa es que por medio de estas operaciones también hay gente que a lo mejor ha pagado dinero o... mucha gente me dice, yoga, pero es que entonces yo me quedo ahora sin esto y yo ¿qué gano? Digo, pues esto es como cuando tienes una mascota y se te muere, pues te queda el recuerdo de haberla tenido. Pues esto es igual, usted se quédese con el recuerdo de haber tenido esas piezas en su casa. Y haberlas Sé disfrutado. que es un poco cruel, pero... No, luego en derecho hay una cosa que se llama el ejercicio de repetición. O sea, ¿usted le ha comprado la pieza a ese señor? Muy bien. ¿Y se la hemos quitado nosotros? Pues ya repita contra ese señor y que ese señor le devuelva el dinero que le pertenece. Porque el juzgado que lleva esta causa no va a querer llevar... No, es otra pelea diferente. Sí, sí. Pero una maravilla. Estamos investigando ahora una... Bueno, no sé si es una investigación o un dolor de cabeza muy grande, porque nosotros muchas veces no son investigaciones policiales al uso, son cosas raras, pero muy raras, porque ahora estamos investigando tratamos de recuperar un instrumento musical que es una guitarra arpa, que está en Arizona, creo. Y yo digo, estas cosas, digo, como cada día es una cosa diferente. Muchas veces no tienes, como ha prescrito, tienes que valorar también qué artillería usas, porque sabes que a lo mejor vas a ir a un juzgado o valoras si vas a hablar con los americanos, pero cada caso es diferente. Pero si tú en redes sociales muchas veces simplemente con Google Lens, por ejemplo, que la tenéis todos, es que tú le das a Google Lens de una foto de este vaso y te dice cómo se va el vaso y dónde te lo venden. Pasa lo mismo con los bienes culturales. Se equivoca a veces, pero muchas veces ya estás viendo a través de fuentes abiertas, con aplicaciones sencillas, y luego otras veces te encuentras pues lo que es el germen de una investigación. Nos pasó con una pieza que sale de España con el permiso legal concedido por el Ministerio. Nosotros lo estamos investigando como contrabando, porque el propio Ministerio nos decía, pero si le hemos dado el permiso, ¿cómo va a ser contrabando? Y bueno, pues lo ha obtenido, como dice la ley, ocultando datos que si te hubiera facilitado no hubieran salido. Pues en ese caso es un ciudadano español que vive en Bruselas, la ve en TEFAF, en Maastricht, y ve estela diademada, calcolítico y Cáceres. Como su padre era de Cáceres, hizo un comentario en redes sociales de qué pena que una pieza así salga de España, ¿no? Pues un sargento de la Guardia Civil que estaba en el País Vasco la ve, como también le gusta, intentó contactar con él y no pudo. Y al final acabó en nuestras manos. Yo contacté con él a través de Twitter y ya hablamos por privado. Y ahí empezamos a tirar un poco el hilo y nos dimos cuenta que efectivamente que se habían omitido datos y fue a través de... Y prácticamente todas las semanas alguien clama porque ha aparecido a la venta en Nueva York o en cualquier sitio piezas que han salido de España. No hablo aquellas que a lo mejor se vendieron y hay un vacío que no sabes, porque mucha gente dice, no, es anterior al 85, como si anterior al 85 no hubiera legislación, ¿no? La ley anterior es de 33, creo. También hablaba, era muy juguetita, ¿no? Pero también hablaba igual que los grados de protección, no sé si en la Santa María Reales Alcáceres también, el hecho de que tenga un grado de protección, si en el año 25 se declaró monumento histórico artístico, pues ahora es un BIC. Y suele afectar al bien mueble, o sea, inmueble y a los bienes muebles que contiene. No siempre es así. Pero cuando nosotros localizamos, como nos ha pasado recientemente en Barcelona, que nos avisa el Ministerio, oye, hay una pieza puesta a la venta de una ermita de Burgos, la ermita es de propiedad privada, pero es un bien de interés cultural desde 1900 poco. Pues si ya el propio consignatario de la pieza dice que proviene de la ermita de San Pedro de Tejada, en Burgos, y él cita el documento de una persona que pasó por allí y la reseña, y pasó en el 60, bueno, pues si tú ya me dices que en el 60 estaba y gozaba de protección, pues la venta se haya hecho cuando se haya hecho,
no es legal. Pues eso hemos conseguido también, hemos conseguido recuperarla. Y no vuelve a la ermita en este caso porque es de titularidad privada y a lo mejor su señoría considera que, oye, pues si no ha sabido guardar el bien, pues ahora ordeno que vaya al Museo de Burgos. Le ordeno el depósito allí y ya está. Pero por eso los grados de protección son importantes. Tú te encuentras luego con historias de que, hombre, pero los anticuarios a lo mejor te dicen esto, hombre, yo de pequeño he ido con mi padre y el cura te vendía esto, lo otro. Bueno, no lo dudo, si a lo mejor el cura no lo hacía ni de mala fe, era para arreglar el tejado de la iglesia o pues, como se cambiaban los retablos renacentistas por otros barrocos, ¿no? Y las tablas acababan decorando cualquier otra iglesia. Una pregunta. Te felicito por la Gracias. conferencia porque ha sido muy clara. Mi pregunta, yo soy arqueólogo. Mi preferido es no solamente el objeto, sino el contexto. Claro. Muchas veces nosotros interponemos denuncias de que han estado trabajando y han localizado a un pitero, a un expoliador, que ya ha hecho daño. En la forma en que vosotros hacéis, un juez valora el destrozo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que un pitero ha escogido destruyendo una sepultura romana donde ha conseguido un broche, una fíbula, una monedita de nada. Pero el contexto donde envolvía, esto era mucho más valioso desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, arqueológico. ¿El juez valora vuestro informe? Claro, el informe al final, o sea, el informe no es nuestro, probablemente sea vuestro. O yo citaba antes a Rodríguez Temiño, a Temiño en este caso, de los ungüentarios. Haznos un informe. El informe tiene que ser, tiene que ir dirigido a que su señoría vea que efectivamente con una metodología científica, no es que se haya llevado una fíbula que vale 3, es que con metodología científica una excavación bien hecha hubiera costado 600.000, porque los jueces necesitan esto del valor, es un valor incalculable, ¿no? Pues evalúalo, porque si no, el juez no tiene dónde hincar el diente, necesita algo tangible. Entonces, ahí sí que son ustedes, la administración, nosotros, muchas veces hay gente que se ofrece, yo te hago ya, pero tú comes, ¿no? Y cobras por tu trabajo. Y hay veces que, como el juzgado no tiene dinero para pagarte a ti, pues nosotros recurrimos a la administración. Entonces, bien sea con la Junta de Andalucía o con el Ministerio. Oye, que nos puede hacer un informe pericial para ver esos ungüentarios, y ahí es la pericia del arqueólogo, que es el que dice, oye, esto costaría tanto. Pero no una estimación de... No, una cosa seria que sí le permite al juez, y entonces pues, habría una sanción más severa. Sí hubo, antes de mi llegada hubo una operación, creo que no sé si era Tertis, o que hizo mucho daño porque hubo que devolver piezas y dolía devolverlas porque sabes que proceden del expolio, pero ahí sí cambió un poco la metodología para evaluar con más rigor el valor. Y porque claro, es que el contexto histórico, antropológico, ¿cuánto vale? Pues tiene que ser el experto el que lo haga. Y yo creo que así, a poquitos, alcanzaremos más éxitos. En este sentido, la sentencia de Jaime Botín fue muy elocuente. Nos has contado que el juez le dijo, si el cuadro vale 23 millones, lo multiplico por 4 y la factura es de 91,7 millones. Pero es que también le podían haber incautado el barco. Sí, yo digo, porque no se intervino el barco. Porque si Guardia Civil o Policía utilizamos a veces vehículos incautados a los malos, si han sido utilizados para eso, no vale mentir. Pero, y se autoriza, bueno, creo que ha salido en los medios ahora que le devuelven al Dama un Audi blindado que ha solicitado. Bueno, pero de la misma manera, no para que lo tenga la Guardia Civil, pero a lo mejor dices, oye, solicito que el decomiso por si tiene que hacer frente al pago y no tiene dinero. Pues bueno, pues está ahí. Y mientras tanto, para que no se quede en el puerto y se pudra, pues a lo mejor se solicita la utilización de esa embarcación por la escuela de la Armada, se me ocurre.
Pues nosotros lo hacemos pero incluso, por ponerles un ejemplo, hay veces que los aires acondicionados que se utilizan para las plantaciones de marihuana se solicitan, se intervienen los equipos de aire acondicionado que van a una pasta y acaban en un cuartel militar que no tiene aire acondicionado, pues ya lo tiene. Sobre todo lo de Botín fue muy elocuente porque estuvieron mareando a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, barco para arriba, barco para abajo, pero Dios castiga y no con palos, porque creo que la persona que detectó aquello era un militar francés, hija de padres españoles, que leía perfectamente la documentación y vio que aquello no cuadraba. Entonces, insisto, siendo concienzudo y colaborando todos los organismos, es que algunos alumnos son de fuentes. Cuando yo les digo, fijaros en las marcas de los cuadros, fijaros en los catálogos monumentales, esas son las pistas. Ahora tenemos Instagram, tenemos redes sociales, pero si sabemos manejar las fuentes, tenemos todas las claves para que los malos se queden sin Picasso, etcétera, etcétera. No, bueno, nosotros en todas las unidades tienen ya equipos de OSINT, le llaman, ¿no? Open Source Intelligence, y bueno, pues saben cómo buscar, desde luego. Pero hay veces que a través de las redes sociales también se hace un llamamiento. Estamos ahora en una virgen de un pueblo de Logroño que pensamos que puede haber desaparecido en 1920. La iglesia no tiene protección, entonces pues a lo mejor se robó, pero tampoco vemos el robo en aquella época, ¿no? A pesar de que hay hemeroteca ya, pero tampoco queda nadie vivo que pudo haber visto a la Virgen, pero nos la encontramos en una publicación, eso sí, y dice Virgen de tal sitio. Y digo, bueno, pues es la Virgen de tal sitio, pero nos falta contexto. Hemos molestado ya al Ministerio, al IP, al Instituto del Patrimonio Cultural de España, a archivos regionales privados de fotografía, que desde 1800 y mucho hay archivos fotográficos buenísimos que nos ayudan también en las investigaciones policiales. Y claro, si tú hablas con el archivero hay que contarle, no ser un rata contándole nada, cuéntale todo lo que sepas, porque esa persona va a atar más cabos y va a decir, ¿habéis preguntado en el archivo de tal sitio? Hostia, eso no lo conozco yo. Pues llamo yo a mi amiga o a mi amigo y la investigación. Al final todos llevamos un policía dentro. No hay series de charcuteros, son series de investigación y de cosas de estas. Y al final investigar es hacerse preguntas y ser puñetero y ponerle amor y que te duela. Y sigues y sigues y sigues. Y ya puede que llegue un momento que digas, mira, macho, es que ya no... Pues mira, que lo compre el Estado, porque si no vamos a perder a la Virgen. Pero es ponerle más. Entonces los agentes que se van incorporando, chicos y chicas, nosotros ya tenemos paridad plena, somos 5 y 5, pues chicos y chicas es, por lo menos de mi trabajo, ¿no? Que quizás es más impulsar la investigación, ¿no? Es chincharles para que se estrujen más y vayan más. Y no solo ya le pregunto al IPE, o en el IPE lo que tiene la consulta. No, tienes que ir a más. Por eso es interesante pues, conocer a un Beltrán y conocer a alguien que te dice, oye, esto, y te dice, eso es una porquería. Pues, vale, pues ya no hago más. Entonces, también me ayuda a saber cuántos músculos muevo. Somos 10, tampoco me puedo enamorar ahí. Luego a nosotros nos cuentan auténticas películas para no dormir. Luego muchos compromisos también con compañeros, con otras unidades que también estamos para prestarle apoyo, pero hay veces que es, mira, te voy a poner en contacto con una persona que te va a contar un puerro que es infumable y te suelta 400 cosas por WhatsApp y digo, hostia, esto no, macho, es que esto me va a hundir la vida. Entonces, no, oye, esto no va así. Dile a esa persona que nos escriba, que nos lo ponga en un contexto y ahora valoramos si eso va a tener recorrido a nivel judicial o no, porque es que a lo mejor no lo tiene. Y yo ya estoy harto de que mi jefe me regañe de las cosas que me meto, que me tiro en todos los charcos. Pero es que yo sé que mi equipo me odia, pero como me mola, pues me suelo meter en muchas cosas, pero algunas hay que decir, no tiene recorrido. O no por esta vía. Si es que por esta vía no lo vas a conseguir. En base a la experiencia ya que vamos teniendo, ¿no? Claro. Que tengan más de 100 años, que sean interesantes y que tengan recorrido y algún punto de donde agarrarse.
¿Más preguntas? Maravilloso. Bueno, perdonadme, quiero matizar. Siempre hablamos de los 100 años, pero hay una directiva europea que también entre 50 y 100 en función del valor y si sale de Europa. Si es dentro de Europa, no. Porque hay veces que dicen, no, es que no tiene 100 años, ya, pero como tenga entre 50 y 100 y supere ese valor y lo saques, también tienes la obligación de declarar la exportación. La importación en España no es obligatoria, no es preceptiva. Tú si quieres declaras la importación, tiene una serie de ventajas si luego vas a exportar, pero también, bueno, ahí viene mucha información de dónde la ha comprado, de dónde cómo la ha traído, el transportista a lo mejor, y luego cuando la va a exportar, vale, tienes esas ventajas, pero a mí sí me ayuda. Y con el Ministerio, como hablamos a menudo, pues podemos compartir esa información. Nosotros muy frecuentemente cuando estamos actuando en un municipio, estamos actuando en un inmueble, pues llega siempre el vecino de turno. Yo tengo en mi casa de mi abuelo, ¿podría donarlo? Claro. Porque claro, hay veces que en ese intento de donación altruista estamos pues, ocultando expolio exhaustivo y complejo. ¿Vale? ¿Tú qué me aconsejas? Porque yo tengo a todos los alcaldes que me conocen que tienen un vecino que quiere donar de tal sitio de donde estamos investigando que apareció en su momento, siempre el abuelo o el bisabuelo. Sí, o está vivo. Sí. Pero tú me aconsejas porque, claro, nuestro miedo es que estemos legalizando una donación. A mí me pasa a menudo eso. Yo te aconsejo que recibáis la pieza como una entrega voluntaria. O si quieres, te facilito mi teléfono, creo que está por ahí, te lo facilito. Nosotros, con estos casos así, que dices, ya es que luego de aquí a 20 años, dice, viene un guardia civil, que también me lo han contado, o un arqueólogo, perdóname que me metas con tu colectivo, pero hay veces que no, viene un arqueólogo, se quedó con la pieza y yo ya no he vuelto a saber de eso, y pregunté, no sé qué, ya. O un guardia civil si quieres, me da igual. Yo lo que hago es, estas ánforas que hemos recogido de Wallapop, una entrega voluntaria, si es que es voluntaria, si no, pasamos al plan B, pero una entrega voluntaria, y yo personalmente le damos cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, porque es especializada, y es una manera de decir, oiga, de aquí a 20 años dirá esta persona que un guardia civil, ya, pero yo lo he entregado en otro. O sea, yo le he dado cuenta a la autoridad judicial. Sí. Es que invitamos al vecino a que haga la donación al ayuntamiento y el ayuntamiento como ente público También. Sí, es una manera de registrarlo. O sea, más transparente no. Hay piezas que son únicas. Claro, no, pero porque yo creo que no, ya es que no ¿qué ganas si vas de malas cuando penalmente no lo tiene recorrido, ¿no? No lo va a tener. Hombre, si lo polió ayer sí, pero no va a tener recorrido. Y como le metas mucho miedo, pues sí. Parece mentira, pero hay veces que hay gente que se queda, va a dormir mejor cuando hace eso. O es consciente de que cuando él fallezca, sus hijos lo van a vender en Wallapop. Porque no le pega con los muebles de Ikea. O da miedo la pieza en el pasillo. O sea, hay de todo. Pero yo soy partidario, o sea, si no hay delito. O sea, si no lo ves. Tampoco veo eso de, pero vale, pero te lo entrego y que ponga aquí expoliado por fulanito. No, eso no te lo voy a poner. Pues lo entregas y si quieres no. Pero bueno, esta fórmula con el ayuntamiento, mejor imposible. Está visto que la diplomacia y la colaboración y sobre todo el enseñar lo que no se conoce no existe y también hay que educar porque Sí. hay mucha donación de gente que se cree que tiene la Venus de Milo y luego resulta que ni es tan importante, pero a veces sí que da información, entonces hay que tener un equilibrio y sobre todo esa labor pedagógica de... Nosotros hace nada, ni un mes todavía, hemos estado en Girona, un señor de 90 años, la semana que nos lo dijo cumplía 90 años, perfecto, estado de salud y de cabeza, y nos ha facilitado información de un barco que él cree que está en determinado sitio. Y se vino con nosotros una patrullera de Guardia Civil, por lo menos para marcarnos el sitio. Ya
ya veremos cuándo vamos a buscarlos, pero... y me llamó el otro día el señor, ¿han vuelto otra vez ustedes? Y tal. Pues no hemos tenido ocasión todavía, pero... O sea, y yo creo que el hombre, pues bueno, pues dirá, me quedo a gusto contando esto y que me voy a ir a un día y me lo llevo a la tumba. No, eso de la colaboración ciudadana es fundamental, porque hay gente que conoce muy bien el campo, el monte, Sí, y el mar. bucea, el mar, y esos son los que más saben. Y bueno, poner esa información en buenas Sí. manos. No, aparte que en este caso en el mar, los marinos antiguos es con marcas de tierra, o sea, se planta en el barco y dice, "Va, pues, cuando no vea el cabo ese de allí y veo el monte de no sé qué, aquí está", y no falla. Pero es que se mueve la embarcación y dice, no, te has ido del sitio, y empieza a darte la referencia y volvemos al mismo sitio con la cartografía que utiliza la embarcación. O sea, que el tío no falla, lo clava, vamos. Más preguntas. ¿Alguien que no haya hablado todavía? Bueno, vamos a dejar a José Antonio Mesa que nos cuente o pregunte lo que quiera preguntar. Yo cuando denuncié era estudiante de doctorado. Claro, yo cuando vi el correo de la Guardia Civil, me acojoné. Esa parte no se ha oído en el vídeo, así que... Pero bueno, aquí y mi pregunta va si tenemos constancia fotográfica de bien artístico, que nos falta la última pieza clave del puzzle para saber dónde está. Yo recomendaría que subamos, nosotros como estudiantes, esa fotografía antigua a la lista roja de Interpol. Es que tristemente no va así. Las oficinas centrales nacionales, las OCNs, son las que tienen que... O sea, el Guardia Civil o policía le dice, oye, sería conveniente que esta pieza subiera, que fue robada en tal fecha, aportar unos datos que te piden mínimos, y la OCN lo sube o solicita, y Interpol en Lyon, que es donde está la sede europea, pues dice, pues sí, yo puedo llamar al de Interpol que lo lleva, porque son dos, no son más los que llevan, pero eso es soberana la oficina central de cada país. Venía hoy hablando con los compañeros que esos 600 y pico casos que tenemos en España podríamos incrementarlo, podríamos decirle al Estado y a las comunidades autónomas, oye, dime qué piezas relevantes y que tengas todos estos datos y solicitamos una subida masiva, pues podríamos hacer el esfuerzo. Porque es que estoy convencido de que pero esto no es pensar a que esa máscara va a aparecer esta semana, es pensar a que va a aparecer dentro de 15 años, que probablemente aparezca, si no la funden. Me dicen que es una lámina de oro pequeñita, que tampoco iban a conseguir, que no es un yunque de oro. Pero bueno, es pensar a futuro. Blanca. Si se recupera una obra que ha sido gravemente dañada, que hablamos de un daño muy grave, ¿hay consecuencias? Y si las hay, ¿qué tipos son? Consecuencias penales. Si se recupera una obra que ha sido gravemente dañada, ¿hay consecuencias? Entiendo si se conoce quién ha sido el responsable. Sí, pero es lo que hablábamos antes. Si entra dentro del plazo de prescripción, o sea, si todavía podemos perseguir el delito por vía penal, sí. Si no, prescriben hasta los homicidios. A los 20 años prescriben un homicidio. Hasta podrías decir que tú mataste a esa persona. No tiene, está muy feo que lo digas, pero penalmente ya no tiene recorrido. Y en ese caso, bueno, lo que sí, no lo he contado, pero todo lo que sale de nuestro territorio, si ya pertenece al Estado. Pertenece al Estado. Y si es de titularidad privada, también pertenece al Estado, si se recupera. El mismo artículo 29, que es el que dice esto, también luego tiene algún parrafito que si el anterior propietario demuestra que no ha tenido nada, ¿no?, sin implicaciones, que eso pasara, puede solicitar, como pasa con el busto ese de Antonia la Menor, volvió a Bornos, creo que es una cesión que hace el Estado, pero es del Estado. Pero luego son estas peleas que se ven dentro de 150 años, hay una discusión de si era del Estado o es del Ayuntamiento, porque lleva 150 años aquí y parece ya que es, ¿no?, el derecho consuetudinario, parece ya que me la tengo que quedar, porque... Pero no.
Ahí lo enriquecedor y lo importante es que las piezas vuelvan. Ahí se hacen acuerdos. Sabéis que en el Prado están expuestos como depósito indefinido del Metropolitan las pinturas de San Baudelio de Berlanga. El robo este que hubo en Dresde, en la bóveda verde, de unas joyas espectaculares. Hablamos de diamantes de este tamaño. Han cogido a los malos, han aparecido algunas partes. Está viendo ahí si hay un acuerdo. A los malos de Países Bajos los han detenido, pero en las piezas no han aparecido todavía. O sea, es un éxito a medias, ¿no? Porque aquí el éxito es la recuperación de la pieza. No es, o sea, detener al malo está muy bien, pero si la pieza parece que no... También Enrique Valdivieso, este profesor que tristemente ha fallecido hace un par de semanas en Sevilla por un incendio en su casa, contaba que en los museos franceses se exhiben piezas robadas. Esta semana en prensa salía fragmentos de San Isidoro de León que están allí puestos. Sí, sí. Pieza románica España. Bueno, Por no hablar lo que se llevó el general francés, ¿no? por no hablar todos los desastres de la guerra de independencia. Pero bueno, ahora estamos en el siglo XXI. Hay diplomacia, hay colaboración y los éxitos son que las piezas estén disponibles al público, se vean, Sí. se exhiban y se cuiden. Con Estados Unidos hay ya varios casos. De hecho, hay veces que nos preguntan, la Oficina Fiscal del Distrito de Nueva York tiene un equipo de tráfico ilícito y nos pregunta a veces, oye, esta pieza... Bueno, yo creo que hay veces que nos pone a prueba. Hace Pero preguntas claro, trampa. Usa Google, ¿no? Y dice, bueno, me está preguntando una pieza que tienes en un museo americano. Me estás insultando, ¿eh? Pero tiene muchas piezas de Tartesos. Pero claro, no puedes demostrar que salió cuando salió de aquí. A lo mejor hay algún informe de algún profesor que la documentó, pero que no penalmente no vas a poder. Otra cosa es que luego el gobierno americano, en un acto de generosidad, diga, esto no me gusta. Sí está pasando con los nazis, por eso decía, con los nazis eso le quema a todo el mundo. Nadie quiere no hace mucho, año y medio, 2 años, se le devolvió el Estado español a Polonia 2 cuadros robados por los nazis que estaban en Pontevedra. Vamos, el Ayuntamiento de Pontevedra es lo que quería quitar esa semana. Porque ya es un tema reputacional también, porque digo, ¿qué pasa? Van a pensar que yo tengo aquí unas obras que robaron los nazis. Pero luego hay mucha falsificación también. Hoy no lo he puesto, pero hay muchos. A nosotros nos entra mucha información. Oye, se pone a la venta un cuadro y tiene un sello de los nazis. Pero es que hay veces que el sello está delante, en el frontal, donde está la obra. O sea, no es creíble. El nazi no es tonto. Era nazi, pero tonto no. O sellos que luego reproducen muy bien. El de la Task Force, el señor el Rosenberg que hablaría con Hitler, y dijo, ¿qué te parece si me hago un sello y pongo ahí Rosenberg y expolio todo lo que pillemos? Y se lo concedieron. Entonces ese sello, que los malos también saben la historia y saben cómo producir engaño bastante para que tú te lo creas. O la historia está conocida, ¿no? Del Museo del Juego de la Palma en París, que era el que utilizaban para dejar las piezas. Pues tú hay veces que ves etiquetas en un cuadro que pone ahí no sé qué del Juego de la Palma. Pues hostia, cualquiera que conozca la historia, pues ya ese puede que pique. O no, lo mismo es auténtico. Pero es mejor ser cauto y comprar por las vías legales. ¿Qué es lo que tienen? Que son legales y dan mucha tranquilidad. Que también dan problemas, Pero de otro tipo. Pero por lo menos podrás decir que te han engañado suficientemente. ¿Alguna Luego, pregunta? perdón, también con las falsificaciones pasa también que no conocemos la magnitud de la estafa, porque hay gente que tiene dinero que le han engañado y no quiere decir que le han engañado, porque es reconocer que he sido tonto. Entonces el que da el paso y denuncia, pues denuncia casi cabizbajo, o en ese momento se están enterando sus hijos que pagó una barbaridad y hasta les regañan allí cuando nos están poniendo la denuncia. Pero bueno, es un gesto de valentía también y que a lo mejor sirve para esclarecer, porque el que te hace eso sabe que le vas a pillar, porque te ha dado un teléfono, ha dado la cara. Pero también sabe que tú no vas que a lo mejor cuando lo detecte te vas a callar. O sea, es un juego psicológico curioso. Inquietante. ¿Más preguntas? Daniela. Sí.
Pero, ¿me puedes matizar la pregunta? ¿Te refieres a...? ¿Pero para qué? ¿Para rescatar, ingresar o para...? No sé si te refieres a para llevar alguna pieza allí o... O sea, para extraer del mar un pecio o unas obras, ¿cómo se decide o no extraerlo Sí, o bueno, si se prefiere dejar la allí? competencia para una intervención de este tipo es, dependiendo de a qué millas de la costa, la competencia será de la comunidad autónoma o será del Estado. Si es un buque de Estado, la Armada sacará pecho y dirá que la Ley de Navegación Marítima le otorga, pero hay veces que no se sabe si es un buque de Estado o no, porque muchas veces las embarcaciones llevan piezas de artillería. Dice, "Oh, es un buque de guerra". No, es que en el siglo XVI llevaba cañones todos, porque había que defenderse de los malos. Entonces no es tan fácil. Pero luego la decisión, como ha pasado con el Mazarrón 2, pues se ha constituido un equipo, Estado o comunidad autónoma, porque hay veces que la comunidad no tiene capacidad. El Estado le dice, bueno, no te preocupes, que aunque sea competencia tuya, tú vas a dar venga, vamos a hacerlo, pero en realidad va a ser el ARCUA, que es del Estado, el que va a estabilizar esas piezas, que van a tardar años en poder estabilizarse. Y siempre, yo por lo que veo, con María Gúndez o en las reuniones, porque yo también acudo, hay como vocal asesor que me nombraron no hace mucho del Comité Científico del Plan Nacional de Arqueología Subacuática, y ahí hablamos Armada, Guardia Civil, por supuesto los arqueólogos, porque nosotros no somos técnicos, y en un ambiente de colaboración excepcional, vamos, y lo paga el Estado. El GEAS, igual, nosotros no decidimos, un GEAS no se le va a ocurrir intervenir, al revés. Nosotros lo que nos ofrecemos es, oye, pues si tú no tienes embarcación o no tienes esos medios, pues solicítalo, y solicítalo, el Juanjo necesito esto, y bueno, pues luego ya se canaliza, se formaliza, pero los GEAS, dentro de las prácticas que hacen, pues acompañan al centro de arqueología que sea con su embarcación y son los técnicos los que deciden. Perfecto, pues gracias. Podríamos seguir aquí más, pero estos... Yo no tengo prisa. Hasta mañana, aquí hay que me voy. personas que se tienen que marchar, así que muchísimas gracias por tu vosotros, intervención, gracias por la asistencia. Invito a los alumnos del máster en estudios avanzados en patrimonio que cumplimenten el formulario que he pasado y no se vayan sin entregarlo. Y muchas gracias a todos. Discúlpame, Sí. tenéis ahí el mío, el de JJ Águila, ese es el mío, el otro es el del equipo. Sin problema. Y si me queréis llamar, pues ese es uno de los teléfonos que tengo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.